Retomemos, por favor, el libro de Santiago. En el libro de Santiago, muy bienvenidos sean también todos los hermanos que están online. Espero que el hermano Eliezer Pino haya llegado bien a Puerto Montt después de su trabajo, tuvo guardia y está saliente de guardia de ahí y hoy día en la mañana viajaba a Puerto Montt. Ojalá que no se haya quedado dormido en el bus nomás y haya llegado a... Le escribí yo a Lima, ¿no? Que espero que estés bien y todos los hermanos que están conectados. Santiago. Santiago es un hombre judío, nacionalidad hebrea, lógicamente, un gran hombre de Dios, un siervo de Jesucristo y hermanastro también de él, y quien escribe a los judíos de aquella época. Toda su enseñanza está dirigida a ellos, inclusive lo que vamos a ver hoy, que es interesante que los gentiles hayan adoptado también esa costumbre que se ve en la escritura desde muy en la antigüedad. Santiago capítulo 5, por favor, en sus Biblias, y en el versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 12, donde el apóstol nos dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por la claridad de tu palabra, la sencillez que usaron los apóstoles inspirados por ti, mi Dios, al escribirnos a nosotros tu palabra, la Biblia. Puesto que ella es fácil de entender cuando uno acomoda lo espiritual con lo espiritual. Gracias, Padre, porque llevamos mucho tiempo estudiando este libro hermoso que nos ha enseñado muchas cosas interesantes y que nos advierte de errores que a veces nosotros cometemos consciente o inconscientemente, como lo que veremos en este día. Tu bendición, Padre, por cada hermano que está aquí presente, como aquellos que nos están viendo online, que tú les bendigas grandemente y que juntos podamos observar tu palabra una vez más y sacar el provecho para nuestras vidas y aplicarla en nosotros. Úsame una vez más como tu siervo en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Yo creo que ya se dieron cuenta de que voy a compartir hoy día el tema. Le he llamado al tema no juréis. No juréis. ¿Han oído ustedes eso? Que la gente jura. Hay hasta una canción del siglo pasado hermosa que habla de ello. Pero sobre todo, hermanos. Entonces, Santiago comienza hablando aquí a creyentes, no solo a los judíos, sino judíos creyentes, convertidos a Jesucristo como tú y yo. Por eso dice, pero sobre todo, hermanos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Interesante, no juréis. A través de los años, el jurar se tomó como una práctica general en los países. Y yo quiero compartir tan solo 3 ejemplos de ello. El juramento, la palabra juramento viene del latín
juramentum. Y es la afirmación o negación de algo. Generalmente poniendo por testigo a Dios. Eso es el significado de la palabra juramento. En su originalidad, cuando se creó aquella palabra, y lo que conllevaba aquella palabra era la afirmación o negación de algo, generalmente poniendo por testigo a Dios. Vale decir que lo que la persona estaba afirmando o negando era realmente la verdad. El juramento, por lo tanto, es una promesa o una declaración invocando a algo o a alguien. Como por ejemplo, quiero comenzar con el juramento hipocrático. ¿Lo han escuchado alguna vez? El juramento hipocrático. Pasaron más de 2500 años desde que Hipócrates, que vivió en el siglo V antes de Cristo, escribió cuáles debían ser las obligaciones de los que ejercen la medicina. Él, como médico, vio la importancia de la vida en el ser humano. Y él creó e hizo este juramento, el primero en enseñar la medicina. E hizo jurar a cada uno de sus estudiantes, los cuales irían a salir al mundo, una promesa. Este juramento hipocrático, con algunas modificaciones, es el mismo que en la actualidad deben firmar los que terminan sus estudios y quieren dedicarse a la medicina. La base del juramento hipocrático dice: no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. Esa era la base, la frase principal. No llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. Fue este Hipócrates quien les hizo hacer esta promesa a todos sus discípulos, estudiantes médicos, que llevarían la medicina por todo el mundo. Es interesante que a más de 2000 años la concepción del griego continúa siendo la base de la ética médica a nivel global o universal. Es cierto que con los años este juramento hipocrático fue ampliado. Y como tiene tantos puntos, yo no lo traje porque quería mencionar solamente eso. Así que, interesante. Otro, juramento a la bandera. Pero si ustedes nunca lo han escuchado, porque cuando lo escuchamos con los militares es un solo ruido que no se distingue qué es lo que dicen. Pero se los voy a compartir. Juramento a la bandera. Qué lástima, muchacha. Esta es una ceremonia militar, estoy hablando en Chile, porque se hace en muchos países, estoy hablando en Chile. Esta es una ceremonia militar celebrada cada año por el Ejército de Chile. En recuerdo a los 77 soldados que combatieron hasta la muerte durante la batalla de la Concepción, donde todos ellos murieron, jóvenes,
entre el día domingo 9 y el lunes 10 de julio de 1882. Este acto, juramento a la bandera, se ha efectuado cada 9 de julio a partir de 1939 en nuestro país, en todos los ejércitos. En todas las guarniciones militares de Chile, los nuevos cadetes, dragoneantes y conscriptos, así como los nuevos oficiales y suboficiales, juran fidelidad y lealtad a la bandera y a su patria. Interesante. Muy interesante es esto, porque este bendito libro en el Antiguo Testamento menciona muchísimo la bandera. ¿Sabían eso? Y este libro dice que Jehová es mi bandera, estandarte, bandera. Hay una secta en todo el mundo que no respeta la bandera. Interesante, y la Biblia lo menciona. Y goza en este libro. La bandera es uno de los dos, bueno, casi tres, porque después le agregan otra cosa, de los elementos que identifica a una nación como la nuestra. No hay ningún otro igual. Solo Texas tiene una, pero el azul baja. ¿Verdad? Y reclamaron mucho los norteamericanos acerca de eso. Pero la nuestra fue creada años antes que la bandera de Texas en Norteamérica. La bandera. El texto del juramento a la bandera que se hace en Chile, cada 9 de julio, dice lo siguiente: yo, luego da el grado y el nombre. Cada conscripto, cada cadete, cada dragoneante, cada oficial que asume o suboficial que asume. Como es el primer año que está en ese puesto, grado. Dice, yo, fulano de tal, conscripto, qué sé yo, lo que sea, da su nombre. Dice, juro por Dios y por esta bandera servir fielmente a mi patria, ya sea en el mar o en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir mi vida si fuere necesario, cumplir con mis deberes y obligaciones militares conforme a las leyes y reglamentos vigentes, obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores y poner todo empeño en ser un soldado valiente, honrado y amante de mi patria. Tienes muy buena memoria, hermano. Y eso que hacía mucho frío y había nieve donde hiciste el servicio militar. Te felicito. Te invito a memorizar este libro. Impresionante. ¿Escucharon bien? Ustedes lo pueden estudiar y verlo. Y me da pena, mucha pena, porque todo esto se va a perder. Ya se está perdiendo, qué lástima. Último ejemplo, tercero. Juramento de posición del presidente de Chile. En su artículo 27 de la Constitución, que está vigente, dice, en el Congreso Pleno, reunido en sesión pública, 90 días después de la primera o única elección y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el tribunal calificador proclama al presidente electo. En este acto, el presidente electo prestará
ante el presidente del Senado juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones. Eso es lo que dice la actual Constitución. Interesante. Interesante. Y no hago más comentarios para no tener problemas. En la Biblia encontramos, lógicamente, y me gusta buscar a mí, la primera mención en que aparece la palabra jurar. Y vamos allá. La primera mención. Esa es una regla importante de la Escritura. Cuando uno quiere aprender la Biblia, hay varias reglas de interpretación. Y una de ellas es la regla de la primera mención. Vale decir, cuando una palabra se menciona por primera vez en la Biblia, sienta un precedente que sigue hasta el Apocalipsis. De donde aparece esa palabra por primera vez en la Biblia, lógico desde Génesis a Apocalipsis, sienta un precedente. Y quiero compartirla. La encontré en Génesis capítulo 21. Génesis 21. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 21, vemos por primera vez donde aparece la palabra jurar. Y dice, en el versículo 23, ahora pues, júrame aquí por Dios, y no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Qué interesante. La primera vez que aparece esta palabra en la Biblia está con Abraham. Pero es Abimelech que presenta la palabra y hace jurar a Abraham. Lógicamente, nuestro libro hebreo, nuestro libro Génesis, fue originalmente escrito en hebreo. Por consiguiente, esta palabra jurar es una palabra hebrea, del hebreo shavá, y que la busqué, que me llamó poderosamente la atención, porque no tenía idea yo, del hebreo shavá, que significa esa palabra, hacerse 7 uno mismo. Interesante. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Hacerse el número 7. Sabemos que cada número en la Biblia tiene su importancia y su significado. El 7 es Dios, perfección, hacerse perfecto uno mismo. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante eso! Del hebreo, el significado hebreo. Lo busqué en la concordancia Strong, que lleva su número 7650. ¿Qué significa? Jurar. Y esto es como que si se repitiera esta declaración 7 veces. Jurar, conjurar, dar, exigir, juramentar, juramento, jurar, solemnidad. Todo eso significa la palabra jurar. Por consiguiente, no hay que usar esa palabra como una chacota, que es una palabra antigua que ya no se escucha mucho, pero vino a mi mente. Por consiguiente, nosotros, los creyentes, tenemos que conocer la Escritura, conocer la palabra de Dios
y no usar palabras o significados que no aparecen en el Nuevo Testamento. Yo empecé a indagar y es interesante que esta enseñanza que Santiago advierte en su libro a los judíos, está hablándole a los judíos. No se habla como práctica a la iglesia gentil. No lo vemos. Jesucristo le mencionó, Santiago le mencionó. Pero no se ve en los escritos paulinos. Qué interesante, muy interesante aquello. Dijo el Señor Jesucristo que nosotros no debemos de usar aquella palabra, y Santiago dijo que no debemos jurar ni por el cielo, y vamos allá, ni por el cielo, dice Santiago capítulo 5 y en su versículo 12. Por sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por el cielo. ¿Por qué no hemos de jurar por el cielo? Veamos qué es lo que nos dice la Escritura en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, por favor, en sus Biblias, y en el versículo 34. Aquí, hablando el Señor Jesús en Mateo 5, ¿qué es Mateo 5? ¿Qué encontramos en Mateo 5? 6 y 7. No, Mateo, ese tú estás en Hechos, estás un poco perdido. Encontramos el Sermón del Monte, el mensaje más grande e impresionante que Jesús comparte. Y dentro de eso, dice Mateo 5:34. Pero yo os digo, hablando de Jesús, Mateo 5:34, pero yo os digo, no juréis, en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Jesús dice, no juréis en ninguna manera. Y esa es la razón por la cual nos encontramos para la iglesia de Jesucristo, la iglesia gentil, la iglesia que somos nosotros, que juremos. No aparece como práctica, como enseñanza tampoco. Es por eso que lo vemos solo en Mateo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y lo vemos en Santiago, que es un libro escrito por un judío a los judíos, que estaban siendo perseguidos y estaban saliendo de la Jerusalén y ser esparramados por todo el mundo. Entonces, Santiago lo que está haciendo, Santiago está enseñándole y repitiendo muchas cosas que Jesús ya había dicho, para que salieran con la enseñanza, recordándole todo lo que Cristo le había dicho a ellos. Recordemos que en ese tiempo todavía no había imprenta, no había libros, y la manera de recordar era por tener en la mente nada más. Hoy que tenemos acceso a toda información, el diablo nos está entreteniendo con la cajita del diablo, como esa cajita que está aquí en la, ¿verdad?, que le llaman teléfono. Muchas personas, si tú le miras el teléfono, está rojo, donde está caliente, tanto que lo usa. Que tienen que meterlo al agua para que se le enfríe un poco. Nos distrae. El teléfono hoy día es el más grande ladrón del tiempo. ¿Escucharon bien? Es el más grande ladrón del tiempo. Ojalá que estuviésemos leyendo la Biblia, porque tú la puedes leer y oír en el teléfono. Pero no lo usamos para eso. El Señor nos dice que no debemos jurar en ninguna manera, ni por el cielo, ¿verdad? Hoy en día, por esa razón tal vez, el juramento para la gente no tiene ningún valor. Por lo tanto, nosotros los creyentes no debemos de caer en esa mala práctica. Porque ya el Señor dijo que no debemos de hacerlo, ¿verdad? Y no debemos hacerlo, ni jurar ni por el cielo, porque el mismo Señor Jesucristo dijo,
que era el trono de Dios. Fíjese, Mateo capítulo 5, ya que estamos ahí mismo, versículo 34, dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Es el trono de Dios. Está diciendo el cielo. No dice los cielos, porque hay 3. Interesante, muy interesante. ¿Ya? ¿Qué más? Santiago dice, ni por la tierra, ni por la tierra. Mateo 5, versículo 35. Ni por la tierra, también dijo Jesucristo, porque es el estrado de sus pies. Qué interesante. Y agrega luego, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Qué interesante. Mucho se ha dicho de Jerusalén. Hoy más que nunca hay una odiosidad contra los judíos, una odiosidad y persecución contra Jerusalén. Las grandes religiones se han adueñado de esa bendita tierra y tienen sus iglesias y se han apropiado, pero tarde o temprano esa Jerusalén va a volver a hacer lo que Dios dijo que debe hacer. Quiera el hombre o no quiera. Porque, hermanos, este libro se tiene que cumplir. Y se va a cumplir. Lo quieras tú o no. Muchos en el pasado quemaron este libro. Rumas de Biblias se quemaron a través del mundo. Pero la Biblia dice que lo que ella dice nunca va a ser eliminada. La Biblia es un libro eterno. Eterno. Así que nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, ir a la Biblia con una actitud de humildad. Bajar el moño, bajar la pluma cuando estamos frente a la Escritura. Porque ella es. Nunca el hombre la ha reconocido. Jamás. En el pasado, cuando se celebraron la época dorada de las letras en España, dieron todo el honor a Cervantes por el libro Quijote de la Mancha. Y usted le pregunta a un niño del libro Quijote de la Mancha, no tiene idea qué es ni qué dice. Solamente te va a hablar de un viejo gordo y un gallo flaco, nada más. Y unos molinos. Desconociendo totalmente a Casiodoro de Reina, un español que escribió la Biblia fuera de su país. Porque España, uno de los graves errores que cometió es nunca haber impreso la Biblia en su país. Los españoles salvados por la sangre de Jesucristo dentro de un monasterio tuvieron que huir y escribieron la Biblia fuera de España. Qué triste. La historia es hermosa. Hoy día en la mañana estaba estudiando Alejandría y quedé boquiabierta. Quiero volver a estudiar, verla porque es un poco largo. Les recomiendo la Alejandría. Maravilloso. Así que la Biblia, hermano, se va a cumplir aunque yo no quiera, aunque yo rompa el libro y lo queme. Pero lo que ella dice es eterno y se va a cumplir. Así que el hombre no tiene que jurar ni por el cielo ni por la tierra. Ni dice Santiago, capítulo 5, versículo 12, porque sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ni por ningún otro juramento. Mateo capítulo 5, versículo 36, ya que estamos allí. Jesucristo dijo, ni por tu cabeza jurarás. Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y es así. Ni por nuestra cabeza debemos de jurar. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la Biblia es muy clara para cada uno de nosotros. Porque no podemos hacer blanco un solo cabello.
solamente teñirlo, pero hacerlo blanco del total, no podemos porque, ¿cómo se llama? El pigmento va por dentro y cuando uno va entrando en edad, el pigmento ya va perdiendo su valor, su viscosidad, no sé qué sé yo, y se nos va propiedad y se nos va cambiando el pelo, ¿verdad? Entonces, así como dijo el profeta Jeremías, que no podemos cambiar nada nosotros, no vamos a mudar tampoco nuestra piel. Muchos en el pasado, especialmente cuando yo era niño, lo escuché mucho, porque cuando yo era niño la religiosidad era mayor. ¿Me escucharon bien? La religiosidad era mayor. Después, en el tiempo de la pandemia, cuando se cerraron las puertas de los templos, ¿quiénes chillaron y reclamamos? Entre comillas, los evangélicos. Pero los otros que tienen iglesia por doquier y que son más grandes, que vienen de Roma, estuvieron calladitos, nunca se opusieron. ¿Se dieron cuenta, no? La gente juraba cuando yo era niño. Por mi abuelita, por mi mamá, por mi vida, por esto, por otro. La gente respetaba. Cuando alguien moría, íbamos al cementerio, todos de negro, no se contaban chistes, ninguna cosa en los velorios. Cambia ahora, cero respeto en todo. Cuando yo era niño, en la Semana Santa, toda la radio tocaba música clásica. Y no había en qué tú podías tocar esa música, porque no tenían los medios como ahora. Dije, voy a poner música en internet. No había internet, por hermano. Y era otro mundo. Totalmente. Jesucristo dijo que no tenemos que jurar ni por el templo. Mire, vamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. En el versículo 16, Mateo 23, 16, dice la Escritura: ¡ay de vosotros, guías ciegos! Que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si jura por el oro del templo, es deudor. Imagínense lo que enseñaban. Jesucristo dijo, no debemos jurar ni tampoco por el altar. Mateo 23, versículo 18, de que estamos ahí mismo. Dice, también decir, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Y en el versículo 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Por consiguiente, ¿por qué debemos de jurar? Por nada. Absolutamente nada, dijo Jesucristo. Nada de lo que yo he mencionado. Y para concluir, casi el último punto, vemos el mayor, le he llamado yo, el mayor juramento. Qué interesante. Dios, yo he visto a través de estar enseñando la Biblia, en 2 ocasiones en que Dios juró, que son grandes juramentos. El primero, en el Salmo 89, que lo enseñé yo tiempo atrás cuando pasamos por Hebreos, y ahí lo descubrí. Salmo 89, muy interesante esto. Salmo 89. Y en el versículo 3, Salmo 89, 3. Versículo 3. Dice, hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, está hablando Dios, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Este fue un juramento que Dios le hizo en verdad a David y le ofreció a David ese trono de por vida.
Un trono que es el mismo trono que un día el Señor Jesucristo va a ocupar. Muchas veces nosotros, hermanos, erróneamente y carnalmente juzgamos a las personas por algún pecado, como por ejemplo con David. ¡Uy, qué degenerado! Se violó a la esposa de su amigo, de su semejante. Pero la Biblia dice, la misma Biblia que dice que hizo ese pecado, esa misma Biblia dice que David es el único hombre en toda la tierra que tenía el corazón de Dios. Interesante. Y le hace ese juramento. Un gran juramento. Una promesa de un trono que va a ser de por vida. Otra cosa importante que vemos en la Biblia, muy importante, son las genealogías, que a nosotros no nos gusta cuando las tenemos que leer en la Biblia, pero tienen su gran importancia. Y Hebreos 6, Hebreos capítulo 6. Aquí vemos algo interesantísimo, que lo vimos hace unos años atrás cuando estudiamos Hebreo. Hebreo capítulo 6, versículo 13. Veamos, Hebreos capítulo 6, versículo 13. Y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, Dios no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Aquí es Dios. ¿Quién hace el juramento? No es Abraham. Y en el Salmo no era David, era Dios. Así que prestemos atención. Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Recuerde que no podía tener hijos la esposa de Abraham. Pero la paciencia es importante. 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para que ellos, el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, esto es a los hebreos, para que por dos cosas inmutables, fíjense muy bien, porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, qué interesante, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19. Observen, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que esta promesa, este juramento que Dios hizo a Abraham, de la promesa para los hebreos, que iba a ser un pueblo grande, es inmutable. Es una promesa segura y la compara como un ancla de un barco. Uno de los elementos más importantes en un barco es el ancla. O, bueno, tienen 2 y hasta 4 anclas, porque nosotros que viajamos cada vez en los barcos de la Armada vemos las cadenas y vemos las anclas y todas las cosas. Y cuando hay problemas, cuando avisan que viene un tsunami, ya todas las embarcaciones las llevan mar adentro. La van a fondear, se llama. Esconder el mar adentro porque es más suave el mar adentro que en las orillas. Y se agarra de las rocas abajo. El ancla, hermano, de la fe, es el ancla del alma, la fe.
La fe que tú has tenido en el Señor Jesucristo, la fe en la cual tú confías que Él va a venir por ti, te va a llevar al cielo. Las promesas que Dios hace son promesas que Él las va a cumplir sí o sí. No depende de ti, no depende de mí. De hecho, el apóstol Pablo dice que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, algunos van a estar muertos, otros van a estar vivos. Pero los muertos los va a despertar, los va a transformar y se los va a llevar. Los muertos no están muertos. Cada muerto creyente no está en incertidumbre. No, está muerto. Sin vida. Pero Él va a venir, dar vida, lo va a transformar y lo va a llevar al cielo. Luego nosotros seremos transformados. Es una gran promesa que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. El juramento divino. Hermano, este juramento que el Señor ha dado a David y a Abraham fueron juramentos divinos, hechos por un Dios que no miente. Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1. El apóstol Pablo, escribiéndole al joven pastor Tito, le da esta palabra muy interesante aquí. Tito capítulo 1, versículo 2. Voy a leer por contexto del versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Versículo 2, Tito 1:2. Observen. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, ¿la cual qué? La esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. Tenemos que entender que es el tema aquí. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, subraya ese versículo, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si Dios le prometió a Abraham, si Dios le prometió a David lo que él dijo, Dios lo va a cumplir porque Dios no miente, porque Él es Dios, pues. Nosotros, claro, mentimos mucho, está por broma, por chiste, muchas veces mentimos, ¿verdad? Por hacer reír a otro o reírnos a nosotros mismos. Somos mentirosos por naturaleza, pero Dios no. Dios no miente. Concluyendo entonces, nuestras palabras, lo que nosotros hablamos, hermanos, debemos procurar de hoy en adelante que tengan valor. No usar palabras sin valor, palabras sin importancia. Porque Santiago nos dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Hoy estamos viviendo en una sociedad, hermano, en una cultura tan light, tan fácil, que muchas veces como padres le mentimos a los niños y los niños ya no nos creen. Imagínense qué va a pasar con los hijos de esos hijos y los hijos de esos hijos. Ya todo es una falsedad. Qué tremendo. ¿Cómo va a ser la iglesia más adelante? Mentirosa, pues. Si nosotros no estudiamos la Biblia y no entendemos estas cosas. Que debemos ser un hombre o una mujer de palabra. Y cumplir la palabra. Lo que decimos o prometemos. Nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Aquí y en la que la aquí. Donde quiera que andemos. No ser de palabra y hablar bonito en la iglesia nada más, sino en el hogar, en el colegio, en el trabajo, donde quiera que sea. Nosotros tenemos que cumplir nuestras palabras. Amén. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Salmo, Proverbios, Eclesiastés capítulo 5. Observemos qué interesante aquí.
Aquí Salomón nos dice lo siguiente en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 6. Dice, cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él, o sea Dios, no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz o tus palabras y que destruya la obra de tus manos? Vale decir, tenemos que ser un hombre o una mujer de palabra. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Y eso tiene que marcar la diferencia. ¿O no? Si quiere, tírenme piedra, tomate, lo que ustedes quieran, pero yo tengo que compartir lo que Santiago nos está enseñando. Y es lo que yo veo en la Escritura. Así que vamos a otro consejo que nos da el apóstol Pablo en segundo libro de Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 13. Muy interesante al concluir Pablo esta hermosa carta. Dice lo siguiente, que leí hace muchos años atrás y me quedó en mi mente. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, en el versículo 8. Subrayen este versículo en su Biblia. Dice, segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y hay una sola verdad escrita aquí en la tierra, este libro. Y jamás podremos ir en contra de este libro. Solo ir a favor. Jamás la mentira va a ganar sobre este libro, lo que está diciendo. Jamás la mentira va a ganar. Ni la mentira del diablo, porque sabemos que el diablo tiene sus días contados, por eso está trabajando como loco. Porque nada podemos contra la verdad, sino por o a favor de la verdad. Y por último, volvamos a nuestro pasaje, Santiago 5:12, para concluir. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Así que el que miente va a entrar en un problema mayor. Y como creyentes no debemos mentir. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias por Santiago, este hombre que trae a la luz muchas enseñanzas que Jesús ya había compartido a los hebreos. Y él, en su amor y aprecio para con ellos que estaban saliendo, Padre, bajo la persecución de aquel entonces, les motiva a recordar los principios bíblicos enseñados con anterioridad. Ahora nosotros, siglos después, podemos darnos cuenta, Padre, que tanto Santiago como Jesucristo tenían mucha razón en de no usar un juramento en vano. Y ni siquiera jurar, sino que nuestra palabra, nuestro lenguaje debe ser afirmando o negando una cosa, con honestidad y transparencia. Permite, Padre, que cada uno de los que estamos aquí hayamos podido entender este tema y aplicarlo en nuestra vida para ser mejores que tú,
como el ejemplo que tú nos dejaste aquí en la Escritura. Que Jesucristo vino a este mundo a traernos la imagen de Jesucristo. Y cuando a Jesucristo le juzgaron los hombres, nunca pudieron encontrar falla alguna. Nunca. Al contrario, cuando Cristo estaba colgado, un centurión romano exclamó: este era un hombre justo. Padre, nosotros debemos de marcar la diferencia. Tu palabra nos enseña principios prácticos para nosotros. Y la Biblia es un libro sencillo y fácil de entender. Tu bendición sea sobre nuestra vida en esta nueva semana que nos da hoy, y que tú bendiga a cada uno de mis amigos y hermanos que se encuentran aquí, sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus ministerios en la iglesia. Gracias por cada hermano y hermana que ha sido fiel en estar enseñando, compartiendo tu palabra en todo este tiempo angustioso que vivimos y que seguiremos viviendo. Señor, que cada uno de mis hermanos se tome del Señor Jesucristo, porque cada día vendrán días peores. Que tu palabra, Señor, siempre la respetemos, la amemos, la estudiemos, la entendamos para poder vivirla. En el nombre glorioso de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano, que el Señor les bendiga grandemente por su atención.